Noa y ella es Claudia y hoy te vamos a exponer nuestro trabajo sobre Oscar Wilde. Oscar Wilde es recordado no solo por sus excelentes obras, como El retrato de Dorian Gray o La importancia de llamarse Ernesto, sino también por sus famosas frases cargadas de ironía y sarcasmo. Le tocó además sufrir la intolerancia sexual de la época victoriana, que lo llevó a la cárcel y a una muerte prematura. Uno de los personajes públicos más polémicos y llamativos de su época, continúa fascinando a los lectores de hoy, por lo que conviene repasar su vida y obra a través del trabajo que hemos hecho. Nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda, cuando todavía pertenecía al Reino Unido. Su padre William fue médico y su madre Jane fue una mujer muy interesada en las artes. Tuvo un hermano y una hermana que murió muy joven. Se educó en prestigiosas universidades de Dublín y de Oxford, especializándose en los clásicos griegos. En 1881 la publicación de sus poemas le ofreció popularidad, igual que su forma llamativa de vestir y sus charlas sobre el esteticismo. Fue contratado para dar conferencias sobre este mismo tema en Estados Unidos durante gran parte de 1882, con gran influencia de los medios. En 1884 se casa con Constance Lois, con quien tiene 2 hijos. La familia se instala en Londres y Wilde escribe durante los siguientes 11 años varias obras, aumentando su éxito literario. Por un par de años dirige además una revista femenina. En 1895, en pleno auge de su carrera literaria, sobreviene un hecho que marcaría su desgracia. Lo que comenzó como una demanda por difamación por parte de Wilde en contra del marqués de Queensberry, luego de que éste lo tildara de homosexual, Wilde de hecho mantenía una relación con Lord Alfred Douglas, hijo del marqués. Terminó convirtiéndose en una acción penal en contra del propio Wilde, puesto que en ese entonces la sodomía estaba considerada como un delito. Las relaciones de Wilde con otros hombres, no solo amigos de su entorno, sino también jóvenes dedicados a la prostitución masculina, salieron a relucir luego de que Queensberry pagase a detectives privados para que investigaran la vida privada del escritor. A consecuencia de este juicio, Oscar Wilde fue condenado a 2 años de trabajos forzados que cumple en su totalidad. Sobra decir que el juicio fue todo un escándalo para la sociedad conservadora de la época y marcó también el rompimiento total con su familia. Constance, que muere más tarde en 1899, no quiso saber nada más de él, aunque nunca se llegaron a divorciar, y sus 2 hijos cambiaron su apellido Wilde por Holland. En 1897 salió de prisión destrozado física y emocionalmente y además en unas condiciones económicas muy precarias. Adopta el nombre de Sebastián Melmoth y marcha a París, donde muere el 30 de noviembre de 1900, víctima de una meningitis. Sus restos se encuentran enterrados en el cementerio parisino de Père Lachaise. Oscar Wilde cultivó varios géneros literarios. Primero, poesía. Su recopilación de versos, publicada en 1881 bajo el título Poemas, fue su primer éxito editorial. A su vez, una de sus últimas obras fue precisamente el poema La balada de la cárcel de Road de Reading Gaol, cuyo tema es la ejecución de un hombre por el asesinato de su esposa. Se basa en un hecho real presenciado por Wilde mientras cumplía condena. Ensayo. Wilde tuvo una extensa actividad periodística a través de cartas y artículos publicados en los periódicos londinenses, especialmente el Daily Chronicle, además de sus charlas sobre el tema del esteticismo o la importancia del arte por el arte. La principal recopilación de estos escritos es Intenciones, publicado en 1891. Oscar Wilde escribió una sola novela, El retrato de Dorian Gray, una de sus obras más conocidas que narra la historia de un joven rico y apuesto que, consciente de que la juventud y la belleza se irán con el tiempo, vende su alma y comienza a vivir de forma desordenada, haciendo daño a sus semejantes. Aunque él se mantiene intacto físicamente, el retrato que ha hecho un artista va reflejando su envejecimiento y sus pecados. Sobresalen también sus cuentos recogidos en varias recopilaciones, por ejemplo, El gigante egoísta o El ruiseñor y la rosa, así como El fantasma de Canterville. Teatro. No obstante, el mayor éxito, especialmente mientras vivía, se lo dieron sus obras de teatro, 7 en total: Vera o los nihilistas, Salomé, La duquesa de Padua, El abanico de Lady Windermere, Una mujer sin importancia, Un marido ideal y La importancia de llamarse Ernesto, su última obra y la más destacada. El retrato de Dorian Gray relata la historia de un personaje de la alta sociedad, referente a la época victoriana en Londres, Inglaterra. En este argumento, el protagonista Dorian Gray pierde su inocencia y gana conocimiento sobre la belleza combinada con la juventud debido a los otros 2 hombres principales de la historia, Lord Henry Wotton
que incita a Dorian a través de sus conversaciones filosóficas sobre la sensualidad y la juventud, y Basil Hallward, pintor que dibuja a Dorian Gray, estampa en esta su obsesión y idolatría por la belleza del joven. Dorian Gray se queda especulando en las adulaciones de Lord Henry hacia la juventud, mientras que el pintor le muestra su imagen concluida y perfecta. Dorian Gray, enardecido por que el retrato se burlaría en algún momento de su juventud, declara, sin advertir las consecuencias, la sentencia que creería que el retrato capturase su alma para que él permaneciese con la eterna juventud y belleza. Pasaron unos años y Dorian Gray entra a un teatro de inferior categoría y se enamoró de la joven y bella actriz llamada Sybil Vane. Desde que Dorian la conoce, acude todas las noches al teatro para verla actuar en diferentes actos, todos ellos de Shakespeare. Pasados unos días decide invitar a sus amigos, el pintor Basil Hallward y a Lord Henry al teatro, para que conozcan a la muchacha que le había robado el corazón. La noche en que Dorian, seguido por el pintor Basil y Lord Henry, acuden al teatro, Sybil actúa terriblemente, como una Julieta novata, ocasionando que la mitad del público, incluyendo a los invitados de Dorian, se retiren antes de que acabe la obra. Dorian Gray ve a Sybil entre bastidores al finalizar la obra y discute que no debería haber actuado si se hallaba enferma. Sybil, en cambio, responde que ahora que conoce el auténtico amor del príncipe azul, que así es como ella llamaba a Dorian, no lograba representar el amor mediante personajes imaginarios representados además por malos actores. Dorian, furioso, le expresa que con esa mala actitud había asesinado su amor e inspiración por ella. Finaliza así la relación y deja a Sybil llorando en el suelo. Ya en su casa, Dorian se detiene a observar con esmero el retrato que su amigo Basil había hecho de él. Basil se lo había enviado ya que él cree que había expuesto demasiado su alma en el cuadro, por lo tanto decide que se lo quede el modelo. Al prestar atención al lienzo, Dorian nota un pequeño cambio muy poco perceptible en el canto de la boca. Parecían las marcas del gesto de una sonrisa cruel. Es la primera vez que sospecha que el artificio que había lanzado hace unos años atrás a la imagen podría haberse transformado en realidad. Con recelo de las consecuencias, decide ocultar el cuadro tras un bastidor. Al despertar al día siguiente, Dorian recuerda lo sucedido con Sybil y lo lamenta. Decide conversar con ella de nuevo, disculparse y consumar su promesa de matrimonio, aunque no llega a hacerlo. Luego de unas horas, Lord Henry viene a saludar y le comenta que Sybil ha muerto. Al parecer había salido del teatro con su mamá y a media calle le comentó que había olvidado algo en el teatro. Entró a este y nunca volvió a salir. Había bebido una copa con materiales tóxicos y murió envenenada. Para reanimar a Dorian sobre el fallecimiento de Sybil, Lord Henry le facilita un libro sobre los pecados del mundo en distintas épocas de la humanidad. El protagonista era un parisino con genio romántico y científico extrañamente combinados, y contenía la historia de su vida, escrita antes de que él la viviera. Hasta los 38 años, Dorian había conseguido mantener su perfecta belleza y juventud, con la cual incitaba a otros a disfrutar del placer sin efectos, impulsando a cada uno de ellos hacia su destrucción final. Dorian, al contrario del intérprete del libro, que sería su manual todos esos años, nunca sufrió del terror ocasionado por la imprevista desaparición de la belleza. Por lo tanto, nunca sufrió las consecuencias. Los estragos corporales de su estilo de vida eran impregnados en el retrato, que había sido escondido en una sala abandonada en el depósito del que solo Dorian tenía la llave. Dejó de observar el cuadro por lo grotesco que se había puesto con los años. Con el tiempo, Dorian ganó una terrible popularidad. Un día, el pintor Basil Hallward lo visitó después de varios años sin verlo, y le reprocha a Dorian acerca de lo que la gente le opina de él. Dorian le dice posteriormente que es su culpa y lo lleva a ver el cuadro que había realizado. Basil se aterra cuando ve el cuadro y empuja a Dorian hacia un escritorio para implorarse por su perdón. Dorian siente que el cuadro le transmite un impulso indomable de asesinar al artista y decide apuñalarlo varias veces, mientras Basil aún suplica. Luego de unos cuantos meses, Dorian se había deshecho de todas las pruebas que lo acusaban, pero aún así su conciencia no estaba tranquila. De la misma manera que había asesinado al pintor, asesinaría a su obra y todo lo que simbolizaba. Mataría el pasado, y cuando estuviera muerto, él recuperaría la libertad. Acabaría con aquella cruel vida del alma, y sin sus detestables advertencias recobraría la paz. Aferró el arma y con ella apuñaló el retrato. A la vez que apuñalaba el retrato, Dorian se volvió viejo. Y unos momentos más tarde, los criados que convivían con Dorian escucharon un chillido aterrador y decidieron subir al cuarto de Dorian a ver qué pasaba. Hallaron un hombre envejecido y sin ningún tipo de belleza, tirado en el suelo, muerto con un cuchillo ensangrentado en el corazón. Era Dorian, que no había soportado verse envejecido.
Una de las razones por las cuales Wilde se mantiene vivo en las mentes de las generaciones actuales es seguramente por sus frases ingeniosas que frecuentemente se reproducen en diversas ocasiones. Se menciona mucho, por ejemplo, que cuando viajó a Estados Unidos en 1882 y el funcionario de aduanas le preguntó si tenía algo que declarar, Wilde respondió: nada excepto mi talento. También podemos reproducir a modo de ejemplo, puesto que hay cientos, las siguientes. Amarse a sí mismo es el comienzo de un idilio que durará toda la vida. La muerte es la cosa, la única que me aterra siempre. La odio. Hoy se puede sobrevivir a todo menos a ella. No existen preguntas indiscretas, solo respuestas indiscretas. La vida es un teatro, pero tiene un reparto deplorable. Habría cualquier cosa por recuperar la juventud, excepto hacer ejercicio, madrugar o ser un miembro útil de la comunidad. La sociedad perdona a veces al criminal, pero no perdona nunca al soñador. Que hablen de uno es espantoso, pero hay algo peor, que no hable. Oscar Wilde, como acabamos de ver, tuvo una gran influencia en la literatura. Más que por los propios escritos de Wilde, ha sido su personalidad y su vida la que ha suscitado un gran interés, no solo del público, sino de otros escritores. Son muchas las biografías sobre él, tanto de quienes lo conocieron como de autores de generaciones posteriores. Entre los trabajos que refieren a su vida, vale la pena mencionar la biografía escrita por André Gide, por ejemplo, y más recientemente la de Richard Ellman, ganadora del premio Pulitzer en 1989. La vida de Wilde ha sido llevada tanto al cine como al teatro, especialmente en la etapa referida al desastroso juicio de 1885.